buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este webinar con Universidad Anáhuac, en el que tendremos la oportunidad de platicar sobre temas sumamente interesantes para toda nuestra familia. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la selección y la calidad de los alimentos y, por supuesto, la importancia que tiene esta en nuestro entorno familiar. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si esperamos unos minutos a que más invitados se conecten a nuestra sesión? Recuerden, todas las preguntas, todo lo que quieran compartir con nosotros, como ya lo hemos hecho en otras sesiones, lo pueden compartir en el chat para que al final podamos abrir un espacio en que todas estas preguntas puedan tener respuesta por parte de quienes nos acompañan el día de hoy. Como se los comentaba, vamos a dar un espacio para que todos nuestros invitados estén ya conectados. En tanto, ¿qué les parece si nos comparten en el chat de nuestra sesión desde dónde nos están escuchando? Díganos desde dónde están ustedes hoy viviendo este webinar. Desde la Ciudad de México, por ejemplo, o tal vez nos escuchan y nos ven desde Guadalajara, desde Monterrey, tal vez, que por supuesto tenemos allá ciudades de Kitsania, o tal vez nos escuchan desde otro estado de la República. Así que compartan con nosotros en esta sesión, en el chat de esta sesión, desde dónde nos escuchan, y yo los voy a leer por acá para saber desde dónde andan. Por acá, por ejemplo, ya tengo a Aranza, que nos escucha desde la Ciudad de México, al igual que Jimena. Así que un saludo a toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías. Muchísimas thanks por compartir este webinar con nosotros. El día de hoy, insisto, vamos a estar platicando acerca de esta selección de alimentos, y sobre todo creo que en esta pandemia en donde la recomendación ha sido quedarnos en casa, creo que cobra una importancia para todo. ¿Por qué? Porque quizá nuestros hábitos alimenticios han cambiado durante todos estos meses. Los hábitos que teníamos antes, tal vez de comer fuera de casa o tener ciertos horarios establecidos, hoy se han visto alterados. No lo sabemos, cada una de nuestras historias es diferente, pero seguramente esta selección de los alimentos cobra importancia más hoy que nunca. Y bueno, ya desde este lado podemos ver en nuestro chat que nos pueden ver y nos pueden escuchar desde diferentes estados de la República. Así que, ¿qué les parece si esperamos solamente un minuto más para poder esperar a otros invitados? Y en tanto, pues vamos a prepararnos para empezar el día de hoy. Así que no se pueden perder este webinar. Compartan el enlace con todos sus amigos para que muchos más podamos participar el día de hoy. Así que estamos por comenzar. Nos faltan ya solamente unos cuantos segundos para que podamos empezar con nuestra sesión el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, selección y calidad de alimentos para la salud en el entorno familiar. Ya estamos por comenzar, así que solamente vamos a dar unos segundos más que estemos listos todos. Inviten a sus amigos, inviten a todos los que están en casa ahorita, adultos, niños, no importa, que toda la familia pueda participar en esta sesión el día de hoy, en este webinar con Universidad Anáhuac. Ya prácticamente están por comenzar. Denos nada más unos segundos a que otros invitados se conecten para que seamos muchísimos los que participemos en este webinar. Recuerden, todas las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat de nuestra sesión para que tengan respuesta al final de nuestro webinar. Así que ya veo por acá que se están conectando muchos más. Perfecto, muy bien. ¿A quién tengo por acá? Pues ya prácticamente estamos listos para empezar. Así que veamos, nada más que tenga yo por acá mi pantalla lista. Muy bien. Perfecto, pues vamos a comenzar. Muchísimas thanks a todos el día de hoy por acompañarnos en este webinar con Universidad Anáhuac, por supuesto, y no podíamos tener un mejor tema que la selección y calidad de alimentos para la salud en el entorno familiar. Y lo primero que quiero hacer es invitar, por supuesto, a nuestros doctores el día de hoy, que van a estar compartiendo, por supuesto,
todo lo que en Universidad Anáhuac han empezado a indagar y todo lo que tienen, por supuesto, en sus planes de estudio, para que de esta manera ellos nos compartan sobre la importancia que tiene esta selección de alimentos. Quiero presentar, por supuesto, a la doctora Mariana Pinto, que va a estar con nosotros más adelante. La doctora Mariana Pinto es médico cirujano con maestría en nutrición clínica por Universidad Anáhuac. Ella en 2019 realizó una estancia de investigación en el Texas Biomedical Research Institute. Ha participado en la Universidad Anáhuac, por supuesto, como asistente de evaluación en el examen clínico objetivo estructurado que conocemos como ECE. Ella nos dirá si lo pronunciamos de manera correcta. Ha impartido clases para estudiantes de medicina y actualmente se encuentra realizando trabajos de investigación acerca de las recomendaciones internacionales de nutrición infantil. Y por supuesto también a la doctora va a acompañar el doctor Marcos Meneses. Él es químico farmacobiólogo. Siempre me cuesta muchísimo pronunciar farmacobiólogo, exacto. Con maestría en biotecnología y doctorado en química por la Universidad de Murcia en España. Ha brindado asesoramiento técnico a empresas privadas del sector agroindustrial desde el 2005, por ejemplo, es miembro a nivel licenciatura, del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido, ahora sí, más de 78 cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Más de 23 artículos en revistas indizadas, 30 revistas de divulgación de la ciencia y más de 115 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Y no solo eso, además ha participado ya en 3 capítulos de libros. Así que créanme que el día de hoy tenemos invitados estelares que van a poder compartir con nosotros temas sobre la selección y calidad de alimentos para la salud en el entorno familiar. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan van a poder ustedes compartirlas en el chat de nuestra sesión para que de esta manera al finalizar podamos abrir un espacio en el cual los doctores nos puedan dar respuesta a cada una de sus preguntas. Y sin más, pues entonces le pido por favor a la doctora Mariana y al doctor Marcos que nos acompañen para este webinar. Doctores, bienvenidos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Pues a nombre de la Universidad Anáhuac, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Sabemos que hay algunos pequeños y algunos padres de familia también. Y lo que hemos preparado este día para ustedes básicamente es una plática que de verdad les va a ser de mucha ayuda justo en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia. El título que le hemos dado se llama Selección y Calidad de Alimentos para la Salud en el Entorno Familiar. Como ya comentamos, me acompaña la doctora Mariana Pinto, que también es una experta en el área de la nutrición. Gracias, doctor. Bueno, fíjense que vamos a comenzar un poco viendo lo que es cómo es que se da en la industria o cómo llegan nuestros alimentos a casa. ¿Sí? Una cuestión interesantísima es saber que la gran mayoría de los alimentos, llámese alimentos de origen animal o vegetal, pues vienen del campo, ¿sí? Y en el campo, ¿sí?, hay muchas cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, desde la fertilización que se le dan a las plantas, ¿sí?, el alimento que se le dan a los animales. Y algo que es muy interesante es que después de que sale del campo, ¿sí?, llega a la industria. Y en la industria, ¿qué pasa allí? Pues hay una selección, hay un lavado, hay un acondicionamiento, ¿sí? Y luego las frutas pues crecen de diferente tamaño, como nosotros somos pequeños, grandes, chicos, ¿sí? Entonces estas frutas se van seleccionando en función a la calidad. Posteriormente llegan a el mayoreo y al menudeo, ¿sí? Y entonces es cuando el consumidor se enfrenta a esa realidad de saber qué tipo de alimento quiere consumir y cómo lo va a consumir. Pero para guardar la calidad del alimento, tiene que llegar de una manera adecuada. Por lo tanto, es importante saber cómo es que se va a conservar pues, este alimento en casa. ¿Tú te has puesto a pensar, Mariana, por qué comemos?
Pues en realidad yo creo que es para llenarnos, nos da hambre y es una reacción fisiológica, pero en realidad yo creo que va mucho más allá, ¿no cree usted, doctor? ¿Por qué consideras que va más allá? Pues porque hay que nutrirnos, hay que tener los nutrientes necesarios para poder crecer, jugar, para estar saludables. Entonces realmente es una reacción fisiológica, algo de que nos sale del cuerpo. Muy bien. ¿Y usted, doctor, cree que en qué consiste la calidad de un alimento? Bueno, la calidad del alimento básicamente se da en función a todos los nutrientes que pueda poseer, ¿no? Desde macronutrientes, micronutrientes, seguramente los pequeños han de conocer los que son los carbohidratos, las proteínas, minerales, entre otros, ¿no? Pero la calidad además tiene una gran influencia en cómo lo vamos seleccionando el alimento. Yo te preguntaría además, cuando tú vas al supermercado, ¿cómo piensas seleccionar los alimentos? Pues en realidad yo creo que es algo del color, ¿no? Nos tiene que atraer en el color, eso es lo que yo seleccionaría lo que se vería más bonito, lo tocaría y vería si está maduro en caso de una fruta. Mira, tenemos aquí unas canastas. ¿Cómo qué te llama la atención de allí, Mariana? Por ejemplo, creo que esta pera se ve bastante bonita. Escogería esta y pues está madura, ¿no? Okay. También escogería, no sé, este brócoli que está aquí. Se ve bastante bien. Yo creo que es muy importante, como comentas, el color, ¿no? Así es. Es muy importante, y algo muy interesante que sí me gustaría dejarles con esta diapositiva es, ¿tú crees que nosotros comemos realmente para nutrirnos o comemos para llenarnos? Yo creo que por lo general comemos para llenarnos, pero en realidad debería cambiar toda esta perspectiva y cambiarlo a comer para nutrirnos. Exacto. Realmente. Y fíjense que cuando hablamos de comer para nutrirnos, básicamente es cuando estamos saciados, es cuando llega el momento en que tenemos que parar de comer, ¿sale? Fisiológicamente, básicamente, es la manera en cómo nos lo dicen. Si nos vamos entonces un poquito ya a ver en el campo qué pasa, les comentaba hace un momentito que depende, pues, de las condiciones de cultivo, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones de cultivo, doctor? Mira, muy interesante. Fíjate que hay varias condiciones de cultivo. Por ejemplo, la fertilización. Seguramente han escuchado hablar de la fertilización orgánica e inorgánica. La orgánica generalmente es más cara porque no utiliza reactivos químicos o fertilizantes químicos que lo que hacen es ayudar a la planta a crecer más rápido. Pero también hay una influencia directa de la temperatura. No es lo mismo cosechar tomates, por ejemplo, en el centro del país que cosecharlos en el sur del país. Y además el tiempo, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que es la temporalidad de lo que es el producto. Como ustedes saben, prácticamente no hay las mismas frutas, los mismos verduras, vegetales durante todo el año. Hay una estacionalidad, ¿cierto? Correcto. Muy bien, pues fíjense, hablando de esa estacionalidad, nos da algo muy interesante que es el color, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos nosotros en primavera, ¿sí? Pues básicamente los colores son entre amarillos, rojos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? Básicamente nos vestimos casi igual. Sí, es claro. curioso, ¿no? Para esta época, en donde empieza a hacer frío, ¿sí? Consumimos un poco más de cítricos, ¿sí? Pero los colores cambian. Totalmente. Piensan hacer colores un poco más café, ¿sí? Verdes, en la gran mayoría de ellos, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Cuando nosotros seleccionamos un alimento, y voy a poner un ejemplo, aquí hay un plátano, que si lo vemos, no sé si lo logran alcanzar, pero de aquí está completamente verde, amarillo. Si yo volteo este plátano, puedo ver algunas manchitas, ¿sí? Que esto es básicamente porque empieza a sufrir un deterioro. Quizás porque fue el momento en el que se envasó o cómo se transportó a la casa. Nosotros diríamos allí, híjoles, entonces esto es un alimento de mala calidad. Y no es cierto. No es verdad. Básicamente es la textura, ¿sí? La parte externa es la que estaría dañada, pero no el interior de la fruta. Y así podemos ver para cada producto, ¿sí? Que tenemos un grado de maduración que debemos conocer, ¿sí? Cuando nosotros vamos a seleccionar nuestros alimentos. Entonces, yo les invitaría a todos los pequeños que estoy viendo por allí, que les digan a sus papás que cuando vayan al supermercado toquen los productos. Es muy importante saber la textura, el color, e inclusive algunos de ellos huelen de manera agradable a fruta. Doctor, ¿y qué es un alimento perecedero? Bueno, pues un alimento perecedero, ¿sí? Básicamente estamos hablando
de un alimento que lleva un acondicionamiento, básicamente hay un lavado, generalmente se da en la industria, y lo más importante de todo esto es que este alimento perecedero puede perder su calidad, ¿sí? Un alimento no perecedero, por ejemplo, es un producto enlatado en donde lo podemos guardar o ya viene resguardado. Entonces, de alguna manera. Un no perecedero duraría más. Exactamente. Un perecedero dura menos, por ejemplo, el caso de las frutas y de las verduras. Bien, entonces seguimos comentando un poco de la selección de los alimentos y aquí hablamos de algo muy interesante que cuando vamos con el médico, con un nutriólogo, siempre se tiene como la idea de, ay, me van a quitar ciertos alimentos, ¿sí? ¿Tú qué piensas, Mariana? ¿Crees que realmente se deben de prohibir los alimentos? No es así. Solamente en ciertas condiciones médicas, eso sí, tendría que prohibirse ciertos alimentos. Pero hablar de una alimentación saludable no quiere decir prohibido. Lo hemos relacionado mucho con la palabra dieta. Y la palabra dieta, eso es lo primero que nos salta, ¿no? Que es prohibido, que es restrictivo, que nos vamos a quedar con hambre. Pero en realidad no. Es una palabra que no debería estar, debería ser más plan de alimentación. Exacto. Incluso una alimentación saludable no tendría por qué ser aburrida o que supiera feo, al contrario. Sí. De hecho, fíjense, un tip para los papás, siempre tienen que jugar con los pequeños con el color. ¿Sí? El color de verdad es súper mágico y debe de estar siempre presente en todos los alimentos. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello en el plato del bien comer. Y lo que me gustaría dejar claro aquí es que las dietas que se ofrecen a cualquier persona tienen que ser únicas, especial para ese tipo de persona y no generalizar las dietas para cualquier otra persona que pues, requiera algún tipo de dieta específica, ¿no? Claro, y por eso es la importancia de ir con un nutriólogo y un médico, ¿no es así, doctor? ¿Podrías comentar cuáles son esos nutrientes interesantes que debemos de tener en nuestra dieta? Claro que sí, aquí los tienen a continuación. Los nutrientes se dividen en macronutrientes, que son los grandes, por eso dice el nombre, y los micronutrientes, los chiquitos. Los chiquitos son las vitaminas, los minerales, y los grandes son las proteínas, que son por lo general los que están en alimentos de origen animal. Están los lípidos, que están, por ejemplo, en las almendras, también está en el aguacate o en los aceites. Estos pueden ser grasas buenas o grasas malas, ¿no? Nos vamos a concentrar mucho en tratar de adquirir estas grasas buenas. Las grasas buenas ayudan a disminuir el colesterol malo, por ejemplo, y puede estar presente como en alimentos como aceite de oliva o aguacate. Y también tenemos los hidratos de carbono. Todos pensamos que un hidrato de carbono tiene que ver con pan o con pasta, pero en realidad también tiene que ver con las verduras, con las frutas, y es todo este azúcar que nos proporciona de la energía necesaria para hacer nuestras actividades diarias. De hecho, cuando hablamos del azúcar, vamos a hacer un ejercicio más adelante, estos hidratos de carbono, pues, por sí solos ya los traen los alimentos, ¿sí? Correcto. Entonces, si ya traen azúcar, ¿como por qué añadir además algún tipo de azúcar además a la dieta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que valoremos lo que tenemos y lo que nos proporcionan las frutas. Mariana nos hizo el favor de presentar este plato del bien comer. Es un plato que está referido para la dieta de los mexicanos. Y por favor, coméntanos, Mariana, qué significan, por ejemplo, esos colores que vemos ahí, verdes, amarillos, rojos, ¿cómo para qué están? Muy bien, doctor. Pues el plato del bien comer nos muestra cómo están divididos los alimentos. Están divididos en frutas y verduras, como podemos verlo arriba. En la parte inferior izquierda, cereales, y en la parte inferior derecha, las leguminosas y alimentos de origen animal. Esto es por el contenido que tienen, como habíamos hablado de los nutrientes anteriormente. También tienen unos colores que se ven ahí como el semáforo. Eso quiere decir que frutas y verduras que están en la parte de arriba son lo que más debemos de comer. Lo que está en amarillo, cereales, lo que moderadamente deberíamos comer, y lo que está en rojo, lo que menos. Y mucho ojo, realmente la parte de este plato más pequeña es aquellos de alimentos de origen animal y de grasas saturadas. Aquí de este lado también podemos ver que tenemos una representación muchísimo más bonita y con más imágenes reales de los alimentos. Entonces, bueno, podemos ver esto, ¿no? Y en realidad algo que me gustaría comentarles es que no solamente un alimento tiene un solo nutriente, tiene varios. Por ejemplo, una almendra puede tener
grasas buenas, puede tener proteínas y puede tener azúcares buenos también. Okay. Entonces, por eso es muy importante la combinación, ¿no? Así es muy importante combinarlos. Y bien, la pregunta que dice ahí, dice, ¿el plato del bien comer nos lo dice todo? Pues en realidad no, doctor, porque imagínese, ¿usted cree que una pizza tiene estos componentes? Pues, a ver, tiene harina, tiene queso, puede tener tomate. Así ¿no? es. Entonces, ya serían los 3 grupos, ¿no? Tienen los 3 grupos, efectivamente. Ahora, lo importante aquí es no acabarse toda la pizza. Claro, es las porciones. una porción. Exactamente. ¿Sí? Y la calidad de los alimentos. No es lo mismo consumir, por ejemplo, un queso alto en grasa que un queso panela, que es un poquito menos con grasas saturadas. Menos pues. con grasas saturadas, exactamente. Pues miren, vamos a continuar y algo muy interesante también. Hablamos hace un momentito de lo que era la dieta, ¿sí? La dieta está compuesta de varios componentes y se hace para el día, ¿sí? Y se hace para cada persona en específico. Ahora nos va a comentar un poco de qué está constituida y cómo le tendríamos que hacer día a día para tener una dieta correcta. Así es. Bueno, esta es la dieta correcta. Se conforma de varios pilares, digamos. Que sea completa quiere decir que tenga frutas y verduras, alimentos de origen animal y aparte los cereales. Que sea equilibrada quiere decir que guarde las proporciones correctas. Eso quiere decir que de tu total de kilocalorías que tienes que consumir al día, 60% sea de carbohidratos, por ejemplo, 25% de lípidos o 30%, y entre 15 y 20% de proteínas. Ese es el equilibrio. La suficiencia tiene que ver con qué es suficiente para ti, para tu cuerpo, para tus condiciones. Por ejemplo, el doctor necesita unos alimentos diferentes a mí y a un niño pequeño. También está la variedad. La variedad es que todos los días se consuma algo diferente, ya que si comemos lo mismo todos los días, esto no nos va a proveer de esos nutrientes. También está la inocuidad. Inocuidad quiere decir que no nos hace daño. Entonces, que sea bueno y beneficioso para nuestro cuerpo. Exacto. Entonces, de aquí la idea de esto es, hay que hacer para nuestros alimentos en familia, siempre que sea variado, siempre que tenga color, ¿sí? Podemos tener postres también, así que no hay que limitarnos. Lo importante de esto es la porción que vamos a consumir día a día. Y esta combinación que usted mencionaba, que sean completos en cada una de las comidas principales. Así es, fíjense en esta diapositiva, ¿sí? Es de qué es lo que come o qué es lo que consume una familia en Japón. Vean la gran diversidad de alimentos que tienen, ¿sí? Hay alimentos en esta zona de acá, en la zona baja, vemos que son alimentos industrializados, que son ultraprocesados en algunos casos. También tenemos una gran diversidad de pescados y muy poca cantidad de frutas y verduras. En nuestro país tenemos una gran diversidad de frutas y verduras que desafortunadamente no sabemos aprovechar. ¿Qué piensas de la fotografía, Mariana? Doctor, pues yo lo que puedo ver en la fotografía es que hay una televisión ahí, que puede ser que sea parte del mismo entorno, claro. Y también hay muchos empaquetados, que era lo que estaba mencionando, y podemos ver que también la familia come en el piso, no es como nosotros que comemos en una silla, ¿no? Exacto. Fíjense, vamos a ir explorando a otros tipos de familias. Acá tenemos, por ejemplo, a una familia china. Vean qué es lo que comen. Aquí prácticamente tienen como primera versión pues, el agua, la calidad del agua, ¿sí? La calidad de los alimentos, que son frutas y verduras, y prácticamente lo que tienen como alimento industrializado básicamente son esos aditivos que les dan sabor, como es la soya, ¿sí? Que utilizan mucho en China, o algún otro tipo de aditivo. ¿Tú qué pensarías o qué añadirías a esta diapositiva? Pues es muy diferente a la anterior. Podemos hacer una gran comparación. Aquí las frutas y verduras están más abundantes, aunque siguen siendo en menor cantidad, ¿no? Podemos observar el agua natural también, que era lo que mencionaba el doctor. Es un componente que no estaba en la pasada. Así es. Aquí no hay televisión que sea parte del entorno para comer. Y vean, hasta las familias, pues básicamente se ven felices, ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva, que es de nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos. ¿Y usted qué opina de esta fotografía, doctor? Bueno, pues esta es una fotografía que refleja, inclusive vemos hasta a la familia cómo se ve, ¿no? Prácticamente es una familia que
consumen muchos alimentos industrializados y procesados, ¿sí? Hay muy poca variedad de frutas y verduras también. Y bueno, aquí al final del día lo que tratamos de rescatar es que cada familia en cada entorno pues tiene cosas diferentes. Así es, incluyendo también los productos de origen animal, de donde podríamos obtener proteínas, son muy pocos. Los podemos ver aquí al lado de la niña, son poquititos los que hay. Exacto. Y ahora vamos a la familia mexicana. La estrella. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestras familias mexicanas? Como verán, pues prácticamente hay una gran diversidad de frutas y verduras, como lo hemos venido comentando, ¿sí? Sin embargo, también hay un alto consumo de refrescos, ¿sí? Y esto pues ha ocasionado en algunos casos, y lo estamos viendo justo hoy con el tema de la pandemia, ¿no? Que pueden haber algunas cuestiones que no pueden beneficiar directamente a la familia. Pero pues también hay un consumo de agua y lo que se busca es que haya cada vez más consumos de alimentos. ¿Qué podrías comentar al respecto? Pues nada, doctor, nada que agregar. Lo único es que sí aprovechemos esta gran diversidad que tenemos, ya que se ha relacionado el aumento el consumo de frutas y verduras con una mejor salud, incluso con la prevención de algunas enfermedades. Muy bien. Bueno, pues continuando con la plática, quisiera comentarles un poquito el cómo llegamos entonces a la selección de nuestros alimentos. Al final del día, cuando ya vienen del campo, creemos nosotros que ya vienen, que nosotros los seleccionamos. Y no, realmente ya vienen preseleccionados porque tienen un calibre, un tamaño, un color, etcétera, ¿no? Entonces nosotros debemos de fijarnos siempre en los estímulos del apetito, ¿sí? Para esto hay varios estímulos. No sé, Mariana, ¿recuerdas en tu infancia qué te motivaba a comer o qué no te gustaba comer de plano? Pues me gustaba cómo olía desde que mamá lo estaba preparando. Yo ya sabía si quería probarlo o no, ¿no? Okay. También cómo se veía. También eso era lo que me motivaba a comer. Algo que no recuerdo realmente qué es lo que no me gustaba, pero podría decir que un poco el huevo. El huevo realmente no lo quería probar. Pero fíjese que es muy interesante, porque no debemos de limitarnos a solamente decir no me gusta, sabe feo, sino darnos la oportunidad de probar alimentos nuevos, porque me di cuenta que sí me gustaba. Okay. Fíjese que eso es muy interesante. Cuando somos niños, seguramente los niños y las niñas que nos están viendo, hay algún plato que seguramente no les gusta cómo se los presentan sus papás, ¿verdad? ¿A que sí? Ya vi que sí, por ahí alguien está diciendo que sí. Pues fíjense que es muy interesante que les presenten algo nuevo, con un aspecto diferente, con un color diferente, con un olor diferente. Todo esto forma parte de nuestros estímulos emocionales, cognitivos e inclusive el medio ambiente en el que estamos viviendo y comiendo, ¿sí? Es muy interesante. Les voy a mostrar cómo va influyendo entonces esta manera de seleccionar los alimentos. Hay algo que se llama disponibilidad y variedad. Dentro de la disponibilidad tenemos la percibida. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando yo veo un alimento, por ejemplo, voy a una tiendita de la esquina y de pronto veo algo que está en un vasito que tiene cereal, le pongo agua, lo caliento y entonces ya lo tengo inmediatamente, ¿sí? Es algo que percibo que lo puedo tener en minutos, por conveniencia, porque a lo mejor me conviene el hecho de no invertir tanto tiempo tampoco en preparar un producto, ¿sí? Y hay una cuestión interesante que es cultural. En México tenemos una gran riqueza cultural de diferentes religiones inclusive, ¿no? Entonces debemos de ser muy respetuosos también de la cultura que cada uno profesa. Sí. ¿Qué nos podías contar de la variedad, Mariana? Pues estábamos platicando justamente que hay que comer algo diferente todos los días, pero también la presentación de los alimentos en México es grandísima. ¿Sabe cuánta cantidad de tacos tenemos? Uy, pues no sé. Muchísimos. Más de 100. Muchísimos. Entonces, pues aquí en la fotografía podemos observar los diferentes tipos de tacos y va a influir también en la variedad del costo. Algunos querrán comprar alimentos un poco más caros, otros más baratos, pero realmente la calidad no se relaciona con el precio. Exacto. Fíjense que algo muy interesante, hay alguien que a lo mejor no tiene tanta economía y puede comprarse unos tacos en la esquina, o alguien que puede ir a una taquería establecida, ¿sí? Y lo que realmente estás pagando es el poder presentar, que te sirva a alguien, pero si lo vemos nutritivamente, básicamente es lo mismo. Así ¿sí? es. Entonces es muy importante que esto lo consideren, ¿no? De igual manera también influyen las emociones. Hay veces que tenemos más ganas de algo más dulce, ganas de algo más salado, o incluso ahorita en nuestra época de otoño-invierno se nos antojan más las cosas calientitas.
y en verano las cosas que están frías, no sé, una paleta. Entonces de ahí es la selección también de cómo nos sentimos y qué es lo que queremos. Así es. Y fíjense que además en México es algo muy curioso, ¿no? Todo lo que es la influencia cultural, hay veces, a lo mejor yo no quiero ir a un lugar, pero el amigo o el amigo de mi amigo te invita y entonces como que te vas haciendo de ciertos lugares favoritos para consumirlo. Entonces, todo esto se ve influenciado en lo que es básicamente la selección de los alimentos. Además de las tradiciones, ¿no, doctor? Por supuesto, es bastante interesante. Ahora, fíjense, algo que quisiéramos comentarles, ya les habíamos comentado algo de lo que es la temporalidad de las frutas y verduras. Vean esa gran diversidad que tenemos allí. Coméntanos algo de los frutos climatéricos y los no climatéricos. ¿Usted sabía que las frutas y verduras respiran? Sí, tienen como unos poritos por allí. Muy bien, vamos a hablar al respecto de eso. De eso habla la palabra climatérico y no climatérico. Los climatéricos son aquellos que tienen una respiración rápida. Eso quiere decir que una vez que son cosechados tienen una vida corta y que se pueden cortar inmaduros e irse madurando en el frutero. Por ejemplo, este platanito de aquí o incluso esta manzana son productos climatéricos. Eso quiere decir que su tiempo de vida va a ser corto. Por eso tenemos que consumirlos en cierto momento para que no empiecen a degradarse y envejecer. Exacto. Por otra parte están los no climatéricos, que son aquellos de respiración lenta y que tienen pueden almacenarlos más tiempo, pero ya se deben de cortar maduros, porque esa respiración lenta hace que envejezcan más rápido antes de que maduren. Eso que acaba de decir Mariana es súper interesante. Por ejemplo, estos frutos que son climatéricos se cortan y se maduran fuera del árbol, a diferencia de los no climatéricos que se tienen que madurar forzosamente en el árbol, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia que pudiéramos tener entre uno y otro. Esta diapositiva que está aquí es muy bonita porque nos muestra un poco el tipo de productos vegetales que podemos tener en el invierno, ¿sí? Por ejemplo, como ya les comenté, son colores amarillos, verdes, y le dejo la parte bonita a Mariana, que es la parte de primavera, ¿sí? En primavera, ¿cómo los vemos, Mariana? Pues más amarillos, hay colores más vivos, también están los verdes y bueno, empiezan a salir las frutas, ¿no? Mucho más frutas que en la temporada de invierno. Doctor, ¿usted sabía que las frutas y verduras aparecen por ciertos tiempos porque nos pueden ofrecer cosas diferentes en cada una de las estaciones? Por supuesto, sí. Creo que es muy importante además, por algo están hechas en el momento que tienen que cosecharse. Así es, ¿no? Por ejemplo, la parte de invierno que usted mencionaba, hay más productos, más frutas y verduras con vitamina C, que es muy bueno para nuestro sistema inmune. Así es. Y esto de verdad es bastante interesante y lo importante es consumirlos justo en el momento en el que se están produciendo, ¿no? Aunque cuando hay un exceso de cosecha, pues bueno, ya se pueden utilizar, por ejemplo, en versiones jugos o los deshidratan. Bueno, hay un número interesante de propuestas que se pueden hacer. Vamos a pasar a otra línea y vamos a contar algo de los cereales. Así es, doctor. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones, ¿no? Ya hablamos de escoger frutas y verduras de la temporada. Ahora vamos a hablar de los cereales. Escoger un cereal puede ser refinado o puede ser integral. ¿A qué se refiere un refinado? Por ejemplo, en esta imagen que vemos que un grano entero incluye todas estas partes, que es salvado, el germen y el endospermo, y podemos ver que nos aportan nutrientes y propiedades diferentes. Cuando un cereal se refina, únicamente nos quedamos con el endospermo. Entonces, todas las partes de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales se pierden. En realidad no es prohibido un cereal refinado, pero solamente en ciertas condiciones. Debería preferirse el grano entero. Ok, entonces el refinado sería como la harina convencional, ¿no? Así es, o un pan blanco en vez de que sea un pan integral. Miren, aquí tenemos algunas muestras de, esto sería pues lo que es harina integral, no sé si lo alcancen a ver, pero es un polvito. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la cebada, que es el grano más grande, ¿sí? Y entonces el producto, ahí tiene todo esto que acaba de comentar Mariana, de fitoesteroles, fibras, entre otras cosas. ¿Y qué sería lo recomendable entonces? ¿Consumirlos en versión harina o en versión entero? En realidad es lo mismo, siguen siendo cereales, no habría ningún problema. Incluso la harina nos puede ayudar para preparar un pan.
En realidad se puede hacer pan de caja en casa y Ok. no habría ningún problema, no hay nada prohibido, digamos. Entonces volveríamos nuevamente al tema de la porción, ¿no? Así es, volveríamos al tema de la porción. Perfecto. Muy bien. Continuando con esto, ahora vamos a hablar de otro componente súper importante, que esto lo tiene mucho, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, habla de proteína. ¿Eso qué Claro, significa? de tomar proteína. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema de los deportistas, pero en realidad son el nutriente que está en mayor componente en los alimentos de origen animal, como vemos el pescado, el pollo o la carne. Son tan importantes para todo nuestro funcionamiento. Ayuda a la formación de anticuerpos, nos ayuda a la coagulación, nos ayuda a estar bien, incluso nos ayuda a estar fuertes. La cuestión de los deportistas cuando lo consumen es porque extraen esas proteínas de la leche, entonces se vuelve un polvito y ya se puede consumir. Pero ¿qué cree, doctor? No solamente existen en alimentos de origen animal, sino también existen en las semillas. Hay proteína vegetal, que puede ser como las lentejas, pueden ser los frijoles, pueden ser los chícharos también. Ok. O incluso algunas semillas, como les decía, almendras, nueces de la India. No sé si han escuchado algunos de los papás que están presentes, pero hay algo que se llama tener una proteína de alto valor biológico, ¿no? Y siempre pensamos que es directamente la carne. ¿De qué otra manera podemos obtener proteína de alto valor biológico? Eso es muy interesante. De alto valor biológico quiere decir que nos aporte todos los aminoácidos necesarios para estar bien, ¿no? Estar saludables. Entonces, una proteína de alto valor biológico se puede conseguir combinando cereales con una leguminosa. Eso quiere decir que un frijolito con arroz puede hacer una proteína de alto valor biológico. Okay. O un También taco el huevo. Y un taco de tortilla con frijol sería también de alto valor También. biológico. Imagínense, es casi igual que estar comiendo prácticamente un trozo de carne. Así es. ¿Sale? Bien. Ahora, fíjense, vamos a entrar a algo bastante interesante. Hay algunos productos que tienen azúcares añadidos, ¿no? Vamos a hacer solamente el ejercicio. Si quieres, Mariana, veles comentando. Vamos a hacer el ejercicio de una leche saborizada. Este frasco está vacío. Aquí tenemos azúcar. Y muéstranos qué diferencia hay entre una cuchara y una cucharadita. Bueno, tenemos la cuchara y la cucharadita. La cuchara, por lo general, cuando la ponemos rasa de azúcar, son 11 a 13 gramos de azúcar. Y en la cucharadita son de 3 a 4 gramos de azúcar. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahorita de la leche de sabores va a ser con una cucharadita. Entonces, vamos a ver cuántos gramos serían. Muy bien. Mientras, si quieres, ve comentando algo y yo voy agregando las 8 cucharaditas. Claro. ¿Ya? Es muy importante que nos vayamos dando cuenta de todo el azúcar añadido que puede tener un producto, porque realmente puede ser, no sé, un yogurt y de frutas, y la fruta ya tiene por sí un contenido de azúcar, pero aparte de ese contenido le ponen más azúcar para que sepa más rico, ¿no? Entonces tenemos que ver en las etiquetas, que son relativamente nuevas, que realmente cuánto azúcar aparte tiene. Vean entonces que prácticamente hay una cuarta parte llenada del frasquito. Eso es el contenido de azúcar, en aproximadamente 250 300 mililitros, ¿no? Una lechita. Entonces, valoren qué quieren también para su dieta, ¿sí? Si realmente quieren la leche sola o la pueden tomar con sabores. Ustedes al final del día eligen el alimento que quieren consumir. Así es. Bien, entonces vamos a ver otra cosa importante. Hay un montón de alimentos que son industrializados, ¿sí? O parcialmente industrializados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros troceamos una carne, es un alimento que no está industrializado como tal, pero si llegamos a una hamburguesa, pues ya tiene ciertos aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante de esto es evitar algún tipo de alimentos industrializados. ¿Por qué específicamente esos alimentos ultraprocesados? Ya que contienen muchos aditivos. Entonces no es completamente natural, entonces realmente estaríamos comiendo más del aporte de algo natural, que era lo que hablábamos de este yogur, ¿no? De que se le pueden agregar más para que sepa más rico, pero en realidad lo natural no está ahí. Entonces, estos alimentos no son prohibidos. Exacto. No son prohibidos en lo absoluto, simplemente se tienen que consumir de forma moderada y únicamente como un antojo, no que sea parte de nuestra dieta diaria. Exacto. Y como les comenté hace un momento, pues es importante
que vayan a su nutriólogo. Y voy a poner una analogía. A ver, papás, seguramente han comido cacahuates, ¿no? De pronto viene una bolsita de cacahuates. Entonces, está chiquita la bolsita, pues me como la bolsita de cacahuates. Pues no, te tienes que comer entre 10 y 12 cacahuates, que es lo recomendable, ¿sí? Y esto se hace como una colación. ¿Para qué sirve la colación? Para que llegues a tu siguiente, pues, alimento. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Puedes consumirlo, sí, pero moderadamente. Así es, Nuevamente, no es prohibido. No es prohibido, exactamente. Bien, vamos a una tercera etapa que es el mayoreo, menudeo y cómo se presentan los alimentos en el consumidor, ¿sí? Y aquí les quiero hacer una pregunta, y aquí vamos a utilizar el chat, así que atentos todos, por favor. Sí. ¿Sale? Bien, fíjense, imagínense que están en la sección de cereales en el supermercado, ¿vale? Ya la detectaron, ya están allí, cierren sus ojos, ¿sí? Visualicen el cereal y ahora pongan en el chat qué cereal elegiste. ¿Cuál es su 1, cereal 2, favorito? 3, vamos. ¿Cuál es su cereal favorito? Pónganlo en el chat, queremos verlos. Ya contestó Karen. ¿Quién más? Ya contestó Jessica, Yuritzia Yuri. Paulina. Ok, muy bien. Fíjense que Su carita. si hacemos una evaluación, ¿estarían reprobados o no estarían reprobados? Yo digo que sí. Yo igual creo que sí. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Qué Les- creen? Les vamos a repetir la pregunta. Piensen otra vez. Piensen muy Están bien. en la sección de cereales. ¿Sí? ¿Qué cereal es su favorito? Ya van contestando. Ok, ahí están todas las marcas. Nosotros no les preguntamos una marca, Así es, les preguntamos un cereal. así es. Entonces, ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es saber qué cereal estás consumiendo. Por ejemplo, acá hay un producto, que está hecho de un cereal de maíz. Está la avena, está el amaranto. o ¿sí? incluso la papa, que se ha considerado mucho tiempo como una verdura y en realidad no lo es. Es un La cereal. quinoa, también comenta por ahí Jimena. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de cómo en nuestra vida siempre están las marcas para todo. Entonces, elige lo mejor. Si puedes elegir algo que no esté tan procesado, tan industrializado, creo que sería una muy buena opción para tu salud. Bien, ¿qué significaría entonces esta diapositiva, Mariana? Pues claro, incluir todos los cereales que existen. O sea, no solamente están los cereales de caja, que son los que nos comentaron nuestros participantes, sino también está la pasta, está el pan, están las palomitas, incluso es un cereal. Entonces, realmente ahorita volveríamos a hacer la pregunta, ¿cuál es su cereal favorito? ¿Sí? Entonces, vean la importancia de conocer entonces los cereales y bueno, algo más interesante es saber qué te está aportando además ese cereal. Así es. Fíjense, aquí estamos en la sección de nuevamente del supermercado, ¿sí? Vamos a imaginarlo otra vez, ¿sí? Y aquí vamos a imaginar dos cosas, los niños y los adultos. ¿Qué cereales, en qué sección del supermercado, me refiero a la parte alta o baja, compran los adultos? Fíjense aquí algo muy interesante. Entonces, doctor, ¿está diciendo de que están acomodados diferente por alguna razón? ¿Sí? ¿Tú por qué crees? Yo creo que por cómo lo vemos, ¿no? O a la altura a la que vemos. Creo que puede ser así. Los niños estarían justo en la parte baja y los adultos en la parte alta, ¿sí? Que es la manera en cómo se vende un producto destinado para diferente tipo de consumidor. Así que, papás, sepan por qué su hijo está eligiendo ese cereal, ¿sí? Inclusive cuando los vemos en las cajas, justo todos los anaqueles que están en las cajas de salida, pues están en versión pequeña, Así es. porque es cuando el niño pide ese tipo de producto. Entonces, pues ustedes saben y deciden qué tipo de productos pueden comprar para sus hijos. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito del etiquetado que está súper de moda. Vamos a comentar, no vamos a entrar en detalle mucho con esto, pero sí que sepan la importancia de esto. ¿Cuál Así sería la es. importancia, Mariana? Bueno, todos hemos visto ya en el súper que todos tienen estos como señalamientos de alto en color negro para algunos alimentos. Esto lo han hecho como una estrategia para tratar de atacar algunas patologías como sobrepeso u obesidad. Y entre ellas ven algunos nutrientes
que podríamos decir que son adversos, como las grasas trans, el sodio, las grasas saturadas y el azúcar. Entonces, esto es una estrategia de la industria para hacernos más conscientes de lo que estamos consumiendo en 100 gramos de producto. Sí, y además esta iniciativa se acaba de aprobar hace este año, básicamente. Es una iniciativa que va a durar durante 3 años y debemos de estar trabajando todos. Ese es un trabajo de equipo para mejorar nuestro entorno y nuestra calidad de vida y nuestra salud. Que incluso es un gran reto para la industria alimentaria, ¿no? Porque nos está empezando a dar más alimentos más saludables. Exacto. Entonces, aquí hay alternativas y lo importante es que tu consumidor pues lo puedas aprovechar de la mejor manera, ¿no? Oiga, doctor, y para la conservación en el hogar, ¿cómo le podríamos hacer para conservar alimentos a temperatura ambiente y que nos duren más? Bueno, eso es muy interesante porque va a depender del tipo de alimento. Sí, ahorita vamos a ver algunos de esos casos de cómo podemos conservar básicamente alimentos en nuestro hogar. Vean, los que están a temperatura ambiente, pues lo primero que tenemos que hacer en cuanto llegamos del supermercado es lavarlas y secarlas adecuadamente. Si las dejamos húmedas, puede haber presencia microbiana posteriormente. Hay que separar las frutas que están maduras de las que están menos maduras también, ¿sí? Las menos maduras se pueden dejar fuera del refrigerador para que maduren. El proceso de refrigeración hace que sí maduren, pero más lentamente. Oiga, doctor, y si en un frutero, por ejemplo, como este que tenemos aquí, yo pongo una fruta madura cerca de una no madura, ¿puede afectar? Pues no necesariamente afecta porque cada fruta tiene su grado de maduración. Va a depender entonces de cómo se cortó, en qué estado fenológico se ha cortado esta fruta. Entonces, básicamente eso es lo que quisiéramos comentar en lo que son pues, algunas sobre todo frutas, ¿no? Que se encuentran al medio ambiente. Y ojo, sé que por allí hay gente que nos está viendo de Tabasco, ¿sí? Hay gente que nos está viendo de Puebla también y de otros lugares. Es diferente la temperatura ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugares muy calientes la fruta se madura mucho más rápido que en lugares fríos. Coméntanos por favor, Mariana, de cómo conservar en refrigeración ahora. Bueno, esto es muy interesante porque creemos que todo lo podemos meter al refri y no es así, ¿no? Y también en qué parte del refri. Por ejemplo, las frutas y verduras deberían de ir en los cajones más inferiores porque esta parte es la más fresca y no tanto fría. Realmente no ayuda a que el alimento se madure más rápido, no se congela. También hay ciertos alimentos que creemos que pueden pasar mucho tiempo en el refrigerador. Por ejemplo, aquí nos dice que no, que son más de 3 días no se podría poner, por ejemplo, el ajo, la cebolla o las mandarinas, el pepino, las que presentamos aquí. Y si papás van a guardar las verduras que sean picadas, lo pasemos a una bolsita por porciones y a estas bolsitas se les hagan pequeños orificios para que estas frutas y verduras respiren y no se suden, porque si se sudan conservan esta humedad y puede generar que se echen a perder. Y hay algo muy interesante también en el proceso de refrigeración. El refrigerador, si se dan cuenta, cuando lo abre sale aire, ¿sí? Dentro del refrigerador hay un ventilador. Entonces siempre está pues, manteniendo la temperatura de refrigeración que va de 4 a 8 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cebollas, pues si lo dejas abierto, pues algún otro alimento pues guarda el sabor, ¿sí? Claro. De ese producto. Entonces, pues no es recomendable. Así es. Doctor, ¿y nos podría dar algún tip para congelación? Claro que sí, esto es muy importante. Yo el tip que les pudiera dar para proceso de congelado, pues básicamente es cuando lleguen del supermercado, seguramente vienen este tipo de empaques, ¿no? Como el que estamos viendo. Generalmente los seccionan. Lo ideal es, si estamos hablando de una familia de 6, 8 personas, no guardar el kilo completo de carne, sino fraccionarlo, ¿sí? En bolsas, por ejemplo, que sean herméticamente cerradas. Hay bolsas para refrigeración y sería lo ideal. ¿Por qué? Porque solamente sacas una bolsa y la descongelas. ¿Cómo la descongelas? Pues no es a chorro de agua, directo sobre el alimento. Eso no está bien. Lo ideal es en la misma bolsita en la que se guardó, la bolsita la metes en un recipiente y la dejas descongelar en el momento. Y lo mejor es, si sabes que quieres al día siguiente de comer, un día antes lo sacas del congelador y lo metes en refrigeración. Otro tip, por ejemplo, para que no se echen a perder las verduras, hay un proceso que se llama descaldado. Hierve el agua, pones la verdura, ¿sí? Un par de minutos, la retiras
la pones en hielo, la metes en una bolsita cerrada y la metes a congelar. Y con eso también le estás dando mayor color al producto y lo puedes conservar de mejor manera, y entonces estamos aprovechando todos los alimentos en casa. Estamos aprovechando la calidad de los alimentos. Ahora, doctor, ya hablamos de frutas y verduras, pero ¿qué pasa con los alimentos de origen animal como la carne o el pan? ¿Cómo lo podríamos conservar? Bueno, básicamente, como ya había comentado, pues en porciones pequeñas, ¿sí? Aquí tenemos ahí en la imagen, que son básicamente bolsitas, ¿sí? Y en el caso del pan, ¿sí? Que es un producto que está parcialmente seco, pues lo recomendable siempre es guardarlo en el empaque, que ya tiene una cubierta, tiene agentes conservantes, ¿sí? Y no dejarlos a temperatura ambiente, porque aunque tienen muy poca humedad, puede haber crecimiento microbiano, específicamente de hongos. Ese hongo que ven allí en esas rebanadas de pan es un hongo Penicillium que invade prácticamente este tipo de productos. Muy bien. Y pues ya para finalizar, Mariana, ¿cuáles serían, no sé, una o dos conclusiones que pudieras dar del aprendizaje que pudiéramos tener o que puedan tener ahí en casa? Pues es muy importante las porciones. Ningún alimento es prohibido, siempre y cuando se consuma con moderación aquellos productos industrializados y aquellos como frutas, verduras, cereales y productos de origen animal que sean en todas las comidas y aparte de que sean de mayor calidad, ¿no? No hay nada prohibido. Otra, darnos la oportunidad de probar alimentos nuevos. Chicos, por favor, acéptenle a papá y a mamá esos alimentos nuevos. Ya si no nos gustó, está bien, podemos decir no me gustó, pero ya lo probamos. Y básicamente eso también, pues si alguien tiene alguna duda más en específico o hay alguna familia con cierta patología, acudir al médico y a un nutriólogo para que les dé esa asesoría específica que necesitan. ¿Y usted, doctor, qué podría concluir? Pues fíjate que eso que acabas de comentar es muy interesante. Si nuestra familia tenemos, por ejemplo, algún tipo de padecimiento, papá o mamá tiene diabetes y tal, creo que es importante que todos comamos el mismo tipo de alimento para ayudarlos, ¿sí? Eso es ayuda mutua. La calidad de los alimentos en la familia, pues la vamos a regir todos, ¿no? Tanto el pequeño como el adulto puede elegir alimentos de buena calidad. La calidad está en nosotros. Si nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y compro una carne y de pronto me meto al cine, pues ya perdió algo que le llamamos la cadena de frío. Entonces compras en el supermercado, te vas a tu casa y lo guardas. Y entonces observas la calidad del producto. Muy bien, pues básicamente sería esta la comunicación que tenemos con ustedes y estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan los papás. Si algún niño tiene alguna inquietud, pues sería también bueno. Perfecto, muchísimas thanks, muchísimas thanks, como decimos en Kitsania, muchísimas gracias. Me están indicando que tengo que cruzarme para poder ver mejor. ¿Les parece si me paso a aquella esquina? O que me voy a cruzar por la mitad, ofrezco una disculpa. Ahí está. Creo que me puedo ver mucho mejor de este lado, un poco más atrás. Ahí estoy, perfecto. Insisto, muchísimas thanks a todos por estar compartiendo con nosotros este webinar. Y bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que todas estas preguntas que ustedes nos compartieron desde el chat de nuestra sesión las vamos a responder una por una. Así que, ¿qué les parece si empezamos con lo siguiente? ¿Qué significa que sean alimentos transgénicos? Ya hemos escuchado muchísimo acerca de alimentos transgénicos, grasas trans. ¿Qué significa esto y cuál es su opinión al respecto? Muy bien. Bueno, un alimento transgénico es un alimento que ha sido modificado, ¿no? Tiene un gen en el cual se ha sido modificado. Les voy a poner un ejemplo claro que llevamos consumiendo desde hace más de 25 años, que es el maíz, ¿sí? Lo que se busca es que tenga mejores aminoácidos, y algo que yo les daría es no le tengan miedo a los alimentos transgénicos. No nos han sacado 3 narices, 4 ojos, ¿no? Al contrario, creo que ayuda mucho a que tengamos un producto de mejor calidad. Así es, que es muy diferente de una grasa trans, que es lo que mencionaba. Una grasa trans es aquella que ocurre, por ejemplo, cuando quemamos el aceite, ¿no es así, doctor?
Cuando estamos cocinando con aceite de canola, por ejemplo, y reutilizamos ese aceite ya no funciona porque está generando estos ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans son tan dañinos para la salud que se pueden ir acumulando en las arterias. Entonces, realmente el aceite no debe de quemarse. Si hay algo que se llama punto de humeo, como comentó Mariana, es un hilito blanco que se genera. Entonces, ahí se producen unas sustancias que se llaman acrilamidas que pueden inclusive llegar a ser tóxicos. Entonces, lo ideal es freír un producto, pero ya no volverlo a reutilizar. Así es. Ok, entonces estamos entendiendo que quienes en casa, por ejemplo, y creo que hoy descubro que he cometido un grave error en los últimos años, si yo utilizo cierta cantidad de aceite para freír ciertos alimentos, no puedo guardarlo en una taza para volverlo a utilizar el día de mañana con otros alimentos. Ese aceite se tendría que desechar con las condiciones adecuadas, pero Correcto. se tendría que desechar. Correcto. O de plano, utilizar solo el aceite que necesitas para no desecharlo. Sí, claro, ok, ¿No? perfecto. Muy bien, ahora hablamos, insisto, de alimentos trans, de grasas trans, pero otro tema que también me parece muy importante, sobre todo en la cuestión de agricultura, por ejemplo, pues es el tema de los fertilizantes. Desde su punto de vista, ¿qué fertilizantes podríamos decir que hacen menos daño, tal vez? ¿Y cómo sabemos o cómo podemos saber cuáles se están utilizando para los productos que yo estoy consumiendo? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, inclusive podemos hacer hasta agricultura en casa, ¿no? Un fertilizante, estaríamos hablando de que causa menos daño son los fertilizantes orgánicos. Y un tip, un fertilizante orgánico, ¿cómo lo podemos hacer? Agarras un plátano completo, la cáscara de 2 o 3 más, la cáscara del huevo, lo licúas y eso tiene calcio y potasio, ¿sí? Que son elementos que le ayudan a las plantas. Se los digo porque en esta pandemia, justo en mi familia, hemos hecho cultivos de tomates y justo esta semana tuvimos nuestros primeros tomates y le agregamos eso. Entonces, esa agricultura orgánica que podemos hacer de verdad en casa, chicos. Si tienen un espacio, un jardín, díganles a sus papás que les hagan un jardín orgánico, ¿vale? Que no es lo mismo que la composta, quiero creer. Pues sí, puede tener es algo similar, solamente Okay. que la composta utiliza residuos orgánicos de muchas fuentes, Okay. Generalmente son cáscaras, se pone en la tierra y se hace un volteo generalmente, y ahí habitan pues, microorganismos que son benéficos y que producen nitrógeno. Y el nitrógeno es lo que hace que se ponga verde la planta y entonces tengan los productos que conocemos como frutas o verduras. Ok, entonces un plátano completo, la cáscara de otros plátanos y Unas 3 o 4 cáscaras de huevo, agua, y ese es su fertilizante líquido que pueden utilizar. Orgánico. Ahí está nuestro fertilizante orgánico hecho en casa, y la verdad es que creo que durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de aprender mucho más de todo lo que se puede hacer desde casa. Ahora, el tema de los alimentos, texturas, lo platicábamos al inicio de nuestra sesión, ¿no? ¿Cómo es que elegimos estos productos? ¿Cómo podemos saber cuáles son estas texturas ideales? Cada fruta, cada verdura tiene una textura diferente. Yo recuerdo que mi mamá me decía, para el aguacate quítale el rabito y ve de qué color y tócalo y si está duro. Y si... Yo soy muy malo para eso, pero para poder aprender más al respecto, ¿cuáles son estas texturas ideales en los alimentos? Muy bien, bueno, pues las texturas, la verdad es que es un mundo aquí. Varía entre fruta y fruta, ¿sí? Yo lo que les invitaría es que cada vez que vayan al supermercado tengan la curiosidad de ver una fruta, ¿sí? Pueden ver que a lo mejor hay muchos tipos de daños, ¿no? Hay unos que se llaman daños mecánicos, daños por almacenaje, ¿sí? Pero lo importante de cualquier fruta y verdura es que siempre tengan una consistencia dura. Nunca deben de estar blandas. Si están blandas es porque muy probablemente sufrieron un golpe, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es textura dura, ¿sí? Que tenga el olor de la fruta, porque pueden haber olores desagradables que a lo mejor ya hay presencia microbiana. Entonces, sería como un tip muy, muy rápido de poder ¿Tienes alguna O otra que opinión? esté en proceso ya de descomposición, cuando ya está demasiado blanda, Exacto. en realidad ya habremos perdido muchos de los nutrientes necesarios, o incluso puede estar más lleno de azúcares estando en este proceso de maduración y ya no estaría correcto. Exacto lo que comenta Mariana. Digo,
¿Eso qué quiere decir? Tiene más cantidad de azúcar. ¿Se puede consumir? Sí, pero yo te diría, ¿por qué consumes un producto cuando tuviste la opción de seleccionarlo adecuadamente? Así es. Ok, entonces básicamente la famosa firmeza del producto. Así es. Voy aprendiendo, muy bien. Muy bien. Ahora, no voy a decir que es una moda, porque no creo que sea una moda, es una decisión, es una tendencia, algunos lo viven como un elemento saludable, otros no. El no comer carne, ¿no? Ser vegano o vegetariano, con cualquiera de sus derivaciones. Para quienes no comen carne y han decidido no hacerlo o no pueden hacerlo por cuestiones de salud, ¿cómo se puede balancear, perdón, estos nutrientes que nos ofrece la carne? Pues básicamente sería la proteína y el hierro. Serían dos componentes muy importantes. La proteína la podríamos obtener de otros alimentos, como bien mencionamos durante la plática, que podrían ser a través de las semillas, como almendras, nueces de la India o incluso cacahuates. Los podríamos obtener a través de leguminosas, que serían como lentejas, frijolitos o habas, o incluso nada más en realidad. También el pan y algunas verduras contienen proteína, pero en muchísima menos cantidad. Okay. Eso es en cuanto a las proteínas. El hierro sí lo podemos obtener de algunos vegetales de hoja verde, por ejemplo, lo podemos obtener de las acelgas o de la espinaca, pero realmente el hierro que nos ayuda a no estar anémicos, realmente sí se consigue de la carne. Entonces, esto sí se tiene que ver con un nutriólogo clínico especializado para que les dé el suplemento correcto para que estas personas que han decidido tener una dieta vegetariana no tengan un problema muscular a largo plazo. Es lo único, pero en realidad es una tendencia que se ha estado utilizando más a largo plazo, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que una dieta de ovo-lacto-vegetariana es sustentable, es muy buena para el planeta y también para la salud. No es quitar por completo los alimentos de origen, ¿no? Ovo lacto vegetariano. O sea, ovo, huevo, ajá, lacto, leche, vegetariano. Perfecto, ahí está. Muy bien, pues es cierto, por ejemplo, que los beneficios de las frutas y verduras son muchas, ya lo comentaban ahorita, pero hay quienes dicen, por ejemplo, que el color de la fruta o el color de la verdura nos puede indicar estos beneficios, como con solo ver el color, saber qué beneficios nos está dando. Ahorita lo decías, por ejemplo, el tema de las verduras verdes, etcétera. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto, indudablemente. De hecho, una de las cosas que está muy de moda ahora, por ejemplo, es todos los frutos rojos, ¿no? Los frutos rojos tienen antioxidantes, hay unos que tienen antocianinas, que además de darte el nutriente específico, ese alimento tiene ese añadido más, ¿no? Inclusive ya en el caso de la uva, por ejemplo, está una sustancia que se llama el resveratrol, que ya incluso la venden comercialmente en formato cápsula, ¿no? Entonces, todo lo que sea color de amarillo a rojo tienen antocianinas y polifenoles que indudablemente sí tienen un beneficio en la salud. Y carotenos, no sé si carotenos también. Carotenos. Hoy estoy aprendiendo palabras rimbombantes como no tienen ustedes una idea. Ahora bien, mi mamá me enseñó algo de pequeño que nos lo están compartiendo ahora, que es el tema de congelar los alimentos. Mi mamá dice, congélalos para que tengan una mayor vida útil. Y entonces alguien me dijo en algún momento de la vida que, ok, está bien congelarlos, pero que lo que no podemos hacer es congelarlo, luego descongelarlo para utilizarlo y luego eso otra vez congelarlo y así sucesivamente. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué es lo que se recomienda en cuestión de congelar alimentos? Muy bien, esa es una estupenda pregunta, porque les comentaba y les daba el ejemplo de que, por ejemplo, llega uno del supermercado, compra un kilo de carne y entonces mete el kilo de carne directamente al congelador. Lo ideal es hacerlo en porciones pequeñas, ¿sí? El congelar y descongelar un producto, hay algo que se llama zona de peligro, ¿sí? Y esa zona de peligro va de los 4 grados centígrados a los 60 grados centígrados. En el proceso de refrigeración y congelación estamos por debajo. Cuando nosotros congelamos y descongelamos un producto, estamos pasando a la zona de peligro y regresando a la zona en donde no hay crecimiento microbiano. Eso por un lado. ¿Qué pasa ahí? Que algunos microorganismos
oportunistas pueden crecer en ese momento en el que está descongelado. Pero decidiste ya no utilizarlo, lo vuelvo a congelar. Ya hay microorganismos allí. La textura ya cambió. La humedad ya cambió. Y entonces tienes un producto que no tiene la calidad nutritiva que debería de tener cuando se congela una sola vez. Ahora, hoy en día hay una gran diversidad de métodos de congelación. Hay una congelación que es a menos 80 grados, que es fabulosa, ¿sí? Pero pues todos tienen esa no es una desventaja, ¿no? Generalmente el congelar un producto, a partir de que está descongelado, lo mejor es consumirlo en un lapso de 1 a 2 días y no volverlo a congelar. Ok, entonces por porciones. Por porciones, sería lo ideal. Perfecto. Ahí está. Y bueno, ahora el tema de las dietas o los planes de alimentación. Planes de alimentación. Muy Lo bien. mencionamos el día de hoy. Estoy con todo el día de hoy. Llevar una dieta cetogénica, ¿ese es el nombre correcto? Sí. Es cetogénica. Cetogénica, ahí está. Llevar una dieta cetogénica en este sentido por mucho tiempo, ¿realmente es saludable? Primero vamos a definir qué es una dieta Por cetogénica. favor. Una dieta cetogénica quiere decir que es muy baja en hidratos de carbono, eso quiere decir que es muy baja en azúcares. Lo normal es que vaya de 50 a 60% de todas tus calorías totales, pero en dietas cetogénicas está incluso por debajo del 20%, que es muy poquito. Y se busca que ese poquito sea de algunas fibras, algunas verduras sobre todo. Entonces, esta dieta cetogénica lo que hace es formar cetonas. Las cetonas es un componente químico que nuestro cuerpo hace para nutrirnos cuando no hay azúcar y para que pueda funcionar el cerebro. Entonces se tiene que llevar únicamente una dieta cetogénica bajo ciertas condiciones. No es saludable solo por querer bajar de peso rápidamente para la boda de la prima. Realmente tiene que ser algo paulatino y saludable. Entonces, esta dieta cetogénica representa no un riesgo como tal a la salud, pero sí es algo que se tiene que estar monitorizando constantemente porque sí puede llegar a generar hipoglucemias, eso quiere decir que se nos baje el azúcar, o personas con diabetes también pueden tener un problema con esto. Entonces, lo único que podríamos hacer cuando llevamos una dieta cetogénica es llevarla por 6 meses si se trata de un programa para pérdida de peso, y máximo hasta 1 año, y ya de ahí volver a una dieta completamente normal, un patrón normal, digamos una dieta mediterránea que contiene más aceites naturales, que tiene más proteínas, pero en realidad no es tan recomendable llevarla de forma indiscriminada sin ninguna guía, ya que si se pierde esa cetosis que se forma, que hay muchas cetonas, de forma rápida puede haber una descompensación en el cuerpo e incluso puede haber un rebote, el llamado rebote. Ok. Y sobre todo entender que cualquier plan alimentación, cualquier dieta, pues no tendríamos por qué hacerla nosotros porque nos la recomendó la prima para la boda, ¿no? Exacto. Cualquier plan de alimentación, cualquier dieta, pues tendría que estar orientada y guiada por un experto. Ahora bien, ya casi por terminar, las frutas de temporada. A mí me enseñaron que hay frutas de temporada, la mandarina en diciembre es deliciosa, pero hoy nos encontramos con fruta que en su momento era de temporada o que sigue siendo de temporada fuera de esta. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que puedo encontrar fruta que no es de temporada en cierta temporada? Muy bien, es una excelente pregunta también, gracias por hacerla. Creo que lo importante aquí es, han oído hablar seguramente del tema de la globalización, pues eso es parte de la globalización, ¿no? A lo mejor hay mangos que en México a lo mejor los tenemos en el periodo de abril a junio y de ahí salen fuera de temporada, ¿sí? Pero pueden ingresar a nuestro país mangos que vienen a lo mejor pues de Honduras o de otra parte del mundo, ¿sí? Entonces es por eso que existe. Ahora, la invitación que les hago como mexicanos es consumir lo propio, consumir lo nuestro, ¿no? Creo que estamos en una etapa en donde tenemos que apoyarnos todos y no está mal que vengan de otros países, lo puedes hacer, pero si te das cuenta o si se dan cuenta los papás, cuando está fuera de la estación es un producto que es mucho más caro que en el momento que consumimos un producto mexicano. Les pongo el caso del mango, ¿no? Podemos encontrar
entre abril y junio, a lo mejor el kilo de mango te puede costar 15 o 20 pesos, ¿sí? Pero a lo mejor en diciembre, que lo puedes encontrar, te puede costar 80 o 120 pesos. Y eso para la economía familiar es una bendición cuando lo encontramos como temporada. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas thanks, doctores. En verdad, muchísimas thanks al doctor Meneses, a la doctora Pinto. Para nosotros, creo, y lo han comentado en el chat, ha sido una sesión sumamente interesante, conocer mucho más acerca de la selección de estos alimentos. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Kitsania y, por supuesto, a todo el equipo de Universidad Anáhuac por esta oportunidad, por la oportunidad de conocer mucho más y, sobre todo, por la oportunidad de reunir a la familia y poder juntos tener esta información que, por supuesto, en esta pandemia cobra importancia. Quiero recordarles que vamos a tener muchos más webinars como este y sobre todo con mucha información. Síganos en redes sociales, recuerden, @Kitsania México en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que estén enterados de todo lo que sucede dentro de Kitsania y sobre todo todos los webinars para que nos estén escuchando mucho más. Y por último, doctores, me parece importante cómo podemos contactarlos, cómo podemos acercarnos a ustedes con más dudas, preguntas, etcétera. Bueno, puede ser a través de nuestro correo electrónico que viene en la presentación, si la podrían proyectar, por favor, para que lo vean papás y niños. De todas maneras, lo voy a decir, es marcos.meneses@anahuac.mx y marianapintog@hotmail.com. Así es. Ahí están. Cualquier duda, estamos a la orden y muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho, de verdad, que nos hayan dado este espacio. Les agradezco mucho a los papás y decirles que la calidad de vida pues depende de nosotros como papás. Y les saludo a todos los que están viendo esto. Saludo a mi hija que también está por ahí. Ah, ya la vi, perfecto, bien. Bueno, pues muchas gracias. De verdad estamos súper contentos de estar aquí y los esperamos también en la Universidad de Anáhuac. Si tienen algún prospecto para hacer un posgrado, con gusto estamos para atenderlos en la Facultad de Ciencias de la Salud. Hay una gran diversidad de programas de posgrado o incluso de licenciatura en la que pueden estar sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en otros webinars. Recuerden, @Kitsania México. See you.